Contamos hoy con ni más ni menos que el doctor Yarzábal, médico investigador uruguayo. Fundó en Venezuela el Centro Amazónico para la Investigación y el Control de las Enfermedades Tropicales, ejerciendo su dirección entre el 82 y el 88. Ahora es presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que publicó recientemente este libro que ustedes van a recibir, que son Dilemas Éticos de la Medicina Contemporánea, que se los recomiendo. Lo van a tener gratuitamente gracias a que la Junta nos la dona expresamente para este curso. Bueno, muy buenas tardes. Yo quiero comenzar comentándoles una frase muy cortita de Atahualpa Yupanqui, un hombre que supo cantar por las tierras de la Argentina y de América Latina, y que dijo en determinado momento: el rodar no será ciencia, pero tampoco es pecado. Así que con lo que le contó Álvaro de lo que he rodado yo por ahí, tengo que comparar con lo que dijo Yupanqui y decirles: rodar no habrá sido ciencia, pero tampoco fue pecado. Y permitió recoger una cantidad de elementos que a mí me da mucha alegría compartir con ustedes en esta presentación. Este curso para mí es una iniciativa particularmente importante de sus docentes y de la Facultad de Medicina, y ojalá que podamos seguir dialogando y debatiendo temas de particular importancia para el médico, para el paciente y para la sociedad. Yo les voy a hacer aquí una presentación que va a relatarles primero un proyecto de investigación sobre la oncocercosis, una enfermedad parasitaria que afecta en este momento a unos 40 millones de personas a nivel mundial y que se llama, por una de los síntomas fundamentales que provoca, ceguera de los ríos. Ceguera de los ríos. Después les voy a contar cómo ese programa de investigación, ese proyecto de investigación, llevó a crear un programa de investigación dedicado a controlar el daño que las enfermedades tropicales provocaban en una población. Después le quiero contar cómo nos encontramos con una población que vive hoy en el estadio neolítico del desarrollo, hoy, en la región selvática amazónica, y que al interactuar con ella tuvimos el privilegio de conocer a fondo el chamanismo que ellos despliegan en su actividad comunitaria. Luego les haré algunos comentarios sobre la medicina que se desarrolla en el ámbito de esas comunidades, y finalmente quiero compartir algunas reflexiones sobre la experiencia que tuvimos en este trabajo. Primero, la investigación. Y dentro de la investigación, primero el problema. El problema identificado fue que en Venezuela había oncocercosis, que la oncocercosis se desarrollaba en dos áreas diferentes, que una de esas áreas estaba situada en la costa, con dos focos, uno en la región noroccidental y otro en la región nororiental, y otro de los focos se desarrollaba en la zona selvática del sur de Venezuela, que por uno de esos accidentes de la geografía viene a ser amazónica, porque un caño, es decir, un río pequeño, comunica el río Orinoco con el río Negro, y el río Negro vierte sus aguas en el Amazonas. Un fenómeno raro en el mundo, porque dos vertientes de dos ríos, dos cuencas, nunca se comunican, salvo en este caso. Entonces ese territorio que ven en rojo al sur es un territorio venezolano, pero que pertenece a la selva amazónica. Y el problema consiste en que el foco de la costa tiene pocas alteraciones de la piel, la enfermedad se expresa con pocas alteraciones de la piel, con
menos de un 20% de nódulos que se localizan en el tronco, donde son más benignos, con menos del 30% de lesiones oculares leves que no le afectan la visión a la población de la costa y con cero compromiso linfático. En tanto que el foco amazónico da alteraciones de la piel en más del 20%, con lesiones severas, nódulos en más del 50%, con predominio en la cabeza, donde van a ver ustedes que tiene una extrema gravedad, lesiones oculares en más del 30%, con una queratitis punctata muy severa y otras alteraciones que llevan a la ceguera a los pacientes, que como se distribuyen además alrededor de las márgenes de los ríos, se llama ceguera de los ríos. Y tiene compromiso linfático en más del 5% de los casos. La enfermedad es producida por un helminto. Si ustedes se ubican en el número 1 de este ciclo biológico, observan en el esquema un simúlido, que es una mosca, que aquí lo conocemos como jején, que pica como el diablo, arde muchísimo y a muchos le produce una reacción alérgica porque al picar suelta una proteína para generar una hipocoagulación y poder entonces entrar en las venas periféricas, en los capilares venosos periféricos. Ese simúlido se infecta con microfilarias que están circulando en la sangre del paciente. La microfilaria de la sangre del paciente ingresa al tubo digestivo del mosquito. En el número 5 ustedes ven que aparece el dibujito de la microfilaria en la parte inferior. En el 6 ven que esas larvas penetran en el abdomen del simúlido, luego se transforman en larvas L1 hasta llegar a larvas L3 que migran hacia la región bucofaríngea de la mosca o mosquito y cuando vuelve a picar a un paciente le inocula la larva en el estadio infectante. Las microfilarias no son infectantes para el ser humano. Tienen que pasar por el mosquito para que entonces se transformen en un parásito infectante y eso es lo que ocurre con este simúlido. El área de estudio, para estudiar por qué había esa diferencia entre el foco de la costa que afecta a la población criolla de manera benigna y el foco amazónico que infecta a la población indígena de manera maligna, fue la ubicada en el color rojo en este mapa del Territorio Federal Amazonas. El Territorio Federal Amazonas es una unidad político-administrativa de Venezuela que tiene 180.000 kilómetros cuadrados de superficie, un poco más que el Uruguay. Y el territorio donde vamos a trabajar en el área en rojo tiene 83.000 kilómetros cuadrados, cubiertos todos por selva tropical húmeda o por selva caducifolia. Y la población es una población que, como les dije antes, vive hoy en el estadio neolítico de desarrollo y que tiene por denominación la de Yanomami, Yanomami o Yanomamo o Yanoamo. Vamos a ver alguna característica, si tenemos suerte, de esa población. Los Yanomamo. Las investigaciones antropológicas del CAICET apoyan la hipótesis de que los Yanomamo se habrían ubicado inicialmente en las partes más altas de la Sierra Parima, cadena montañosa que sirve de límite entre Venezuela. Bueno, no oyen nada, ¿no? El exterior de los chabonos está a veces delimitado con troncos de árboles clavados en la tierra. Se forma así una empalizada que protege a los habitantes de eventuales ataques de comunidades vecinas. Los Yanomami son seminómadas. Los chabonos son aldeas provisionales abandonadas periódicamente cuando existe disminución de la cacería y de los frutos silvestres, el empobrecimiento gradual de los conucos, el temor a grupos hostiles o la aparición de enfermedades epidémicas. En el centro de cada chabono existe una gran plaza. Esta se utiliza para algunas actividades comunitarias y lugar de expansión y recreación.
Cada familia, compuesta habitualmente por un hombre, su mujer y sus hijos solteros, construye su propia área en el Shabono y la delimita mediante divisiones en el techo. Cuando existe poliginia, cada esposa ocupa una sección separada, junto con sus hijos y otros parientes cercanos. El fuego constituye el centro de cada área familiar. Alrededor de él, y en forma de triángulo, se disponen los chinchorros de los miembros de cada familia. Los niños pequeños duermen con sus madres. Los mayores tienen sus propios chinchorros. Es tarea de los hombres cazar, recolectar frutos silvestres y preparar los terrenos para los conucos. A las mujeres les corresponde recolectar los frutos allí obtenidos. Para su alimentación, los Yanomami dependen exclusivamente de los alimentos existentes en la selva y de aquellos producidos en sus conucos. En su dieta es tradicional la inclusión de plátanos en el lugar de la yuca, ampliamente difundida entre los demás indígenas de la región amazónica. Como fuentes de proteínas y grasas, utilizan diversos mamíferos y aves, así como algunos de los insectos y arañas más abundantes de la región. Asimismo consumen cangrejos y caracoles que se encuentran en los ríos y caños de la zona. El seminomadismo de los Yanomami ha asegurado por siglos su sobrevivencia, estableciendo un equilibrio que se basa en su libre desplazamiento por la selva, que impide el empobrecimiento definitivo de la fauna y de la capa vegetal, y que los ha mantenido independientes a través de la autosuficiencia. Dentro de ese panorama general de adaptación a un medio ambiente frágil y riguroso, los Yanomami están expuestos actualmente a dos peligros que amenazan su sobrevivencia como pueblo. En primer lugar, la presión cultural de la sociedad dominante, que introduce cambios inconvenientes en sus costumbres y hábitos alimentarios, generando grados crecientes de dependencia. En segundo término, las consecuencias de múltiples enfermedades transmisibles. Bueno, entonces nos encontramos ante un grupo humano que tiene todavía algunas características que trae desde la prehistoria, como por ejemplo no usar vestimenta, como también para beber el agua, en lugar de llevar la mano a una fuente de agua, a un cauce, a un río, a un arroyo, a una cañada, se ponen las manos en las rodillas y bajan su boca hasta tocar el agua y ahí beben. Viven de la caza y de la pesca, aunque están iniciando la agricultura. Construyen todo su mobiliario y todos sus utensilios con elementos que encuentran en la selva. Y se han mantenido con su cultura intacta hasta la primera mitad del siglo XX. En la primera mitad del siglo XX comenzaron a llegar allí misioneros, primero de las nuevas tribus de los Estados Unidos, después de misiones católicas, y con el intercambio cultural vino también el intercambio de gérmenes, y empezaron a sufrir las mismas epidemias que sufrieron los indígenas cuando el contacto con los españoles en el momento posterior al descubrimiento de América o al encuentro entre dos culturas, como se le llama también. La investigación se propuso caracterizar la cepa que circula allí entre esos enfermos, la cepa del parásito, a ver si ella tiene alguna peculiaridad que la diferencia de la de la costa o que la diferencia de otras que existen en el mundo. Determinar la composición antigénica para estudiar la inmunidad, analizar la respuesta inmune del hospedero e identificar factores inmunomoduladores que pudieran explicar por sí mismos las diferencias que se observaban. Y se hizo en un marco institucional
en el cual participaron la Universidad Central de Venezuela, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y el Centro de Inmunología y Biología Parasitaria del IL, e iniciamos el trabajo 3 investigadores, 2 estudiantes de posgrado que hacían el doctorado conmigo y yo. Los resultados fueron objeto de publicación porque crearon nuevo conocimiento y ocurrieron en el ámbito de la antigenicidad del parásito, en el ámbito de la respuesta inmune del hospedador y en el ámbito de los factores inmunomoduladores. Descubrimos 3 componentes esenciales de la respuesta inmunológica que quedó bien caracterizada y que no reveló que esas características fueran las que explicaran la diferencia con el foco de la costa, por lo cual dejó abiertas nuevas líneas de investigación. Pero por sobre todas las cosas, nosotros conocimos, entramos en contacto y comenzamos a hacernos amigos de esas comunidades Yanomami que constituyen un grupo humano de aproximadamente 25.000 personas, de las cuales alrededor de 15.000 están en Venezuela y que se reparten en ese territorio selvático en unas 250 comunidades que en general no llegan a más de 200 personas, porque si superan ese número, la distancia que los cazadores deben recorrer para conseguir alimentos se vuelve muy larga e ineficiente. Entonces, esos pueblos se escinden cuando pasan de los 200 habitantes. De modo que el conocerlos, el apreciar sus elementos culturales excepcionalmente valiosos, nos dimos cuenta que teníamos que buscar la manera de transformar aquello que había sido un proyecto de investigación que había dado como producto trabajos de investigación publicados en el mundo entero, transformarlo en un programa que se pusiera al servicio de esas comunidades para reducir el daño social que la enfermedad que habíamos estudiado y otras que habíamos visto que existían les estaban causando. Y así surgió el programa de investigación y control de las enfermedades tropicales del territorio habitado por los Yanomami. Se extendió este programa a todo el territorio, que está todo él poblado por comunidades indígenas en distintos estadios de desarrollo. Apeló a la formación de posgrado, porque, vean ustedes, ningún médico venezolano iba a la selva. Ninguno iba a trabajar en espacios selváticos. Claro, a nosotros se nos ocurrió que si un requisito para obtener el posgrado de aquellos que deseaban formarse en enfermedades tropicales era ir a trabajar en el territorio selvático, eso iba a proporcionar un equipo de jóvenes que iban a colaborar en ese programa de reducción del daño provocado por las enfermedades. La ganancia para ellos era adquirir formación de posgrado. La ganancia para el programa era contar con personas que iban a contribuir a reducir el daño que causaban las enfermedades tropicales. Se incorporó la educación intercultural bilingüe y la atención primaria de salud como herramientas para poder llevar adelante el programa de control. Y se fortaleció la capacidad de investigación y de atención médica que se había adquirido con aquellos mínimos 3 investigadores que habíamos iniciado el trabajo de investigación al comienzo. El marco institucional creció y se multiplicó. La gobernación del territorio federal Amazonas, que era ese territorio en que estábamos trabajando, decidió apoyar el programa. La Corporación Venezolana de Guayana, un organismo de desarrollo de todo el sector guayanés de Venezuela, decidió apoyar el programa. Toda esa lista que ustedes ven allí, llegando hasta la Organización Mundial de la Salud, vino en apoyo una vez que le solicitamos contribuciones para poder armar este programa. Y ello nos permitió construir un centro de investigación en la propia región selvática, en la capital de ese territorio que tenía 10.000 personas, era un pequeño pueblo, metido en la orilla del Orinoco, en plena selva. Ahí construimos un centro que tenía todos los equipos y las tecnologías de frontera de investigación para poder estudiar las enfermedades tropicales
y ver cuáles eran sus características locales con el fin de tratar de controlarlas. Ese se llama Centro de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales y es el que vamos a hablar después como CAICET. Ustedes ven que tiene un entorno selvático, que allá tiene las serranías características del macizo guayanés y que está ubicado en una altura de la población, porque ven abajo las casas, el caserío de Puerto Ayacucho. Los objetivos de este programa: mejorar el conocimiento de las enfermedades tropicales de la zona, desarrollar investigación multi e interdisciplinaria, porque una cosa que aprendimos al llegar allí era que teníamos que contar con lingüistas para que se pudiera establecer un contacto más fluido con esas distintas poblaciones, que teníamos que recibir enseñanzas de antropólogos para poder entender la cosmovisión, las costumbres, las creencias de esa población, que debían trabajar con nosotros epidemiólogos, que debían sumarse demógrafos, en fin, una cohorte de especialistas en determinados temas que, bien dirigidos en el marco de un programa, se asociaran en trabajo en equipo para poder dar como resultado una mejora del conocimiento. Tenía que ofrecer a las comunidades tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptables para contribuir a mejorar sus niveles sanitarios. Debía colaborar en la formación de recursos humanos especializados y proporcionar información epidemiológica confiable para poder hacer políticas de salud. El personal inicial era de 3 y en el año 82, cuando se fundó el centro, éramos ya 18. Hubo un descenso en el año 94, después de mi salida de allá, porque muchos de estos jóvenes que habían adquirido la maestría y que estaban trabajando en ese nivel, salieron al exterior para formarse y después volver. Y así ustedes ven que hay un descenso en el número de investigadores con posgrado que después se vuelve a recuperar. Los estudios que realizamos en la población Yanomami, ya en el marco del programa, mostraron las características clínicas, parasitológicas y epidemiológicas de la enfermedad que no se conocían. Era por primera vez que estábamos observando esto en la población Yanomami. ¿Ustedes lograron escuchar en el anterior video? Entonces los dejo oír. Ese es Carlos Boto, un médico de aquí, que se sumó al equipo y que ahora continúa trabajando allá y que mantiene la orientación inicial del centro. Los gusanos, al ser rodeados por tejidos fibrosos del individuo infectado, forman nódulos que se localizan en cualquier lugar del cuerpo por debajo de la piel. Estos nódulos son indoloros, tienen forma ovalada y alcanzan tamaños que varían entre el de una caraota y el de un huevo de paloma. Una caraota es un poroto. Las microfilarias o larvas provocan picazón cutánea, alteración de la piel y lesiones en los ojos. Las alteraciones de la piel se van instalando en forma progresiva. Primero se aprecian zonas enrojecidas e inflamadas. Luego la piel se va engrosando, sobre todo a nivel del abdomen, de la mitad inferior de la espalda y de las nalgas, tomando el aspecto de piel de naranja. 35 años tenía esta señora que ven ahí. Las lesiones de los ojos son de muchos tipos y de diversa gravedad.
Este era uno de los chamanes de la región de Parima, en la frontera con el Brasil. Como las descritas y el antecedente de la residencia o permanencia en el área endémica inducen a plantear el diagnóstico de oncocercosis. Pero para confirmarlo es necesario demostrar la presencia de filarias en los nódulos o de microfilarias en la piel, los ojos, la sangre o la orina. Las filarias se buscan en los nódulos luego de extraerlos mediante intervención quirúrgica, tratándolos con sustancias que digieren los tejidos fibrosos y liberan los gusanos. Así se pueden observar las hembras, que están enrolladas, son cilíndricas y miden hasta 40 centímetros de largo. Y los machos, estirados, móviles, de hasta 4 centímetros de largo. Las microfilarias se ponen de manifiesto estudiando pequeños trozos de piel que se obtienen con la ayuda de una pinza cortante en una sencilla operación. Los trozos de piel se incuban durante algunas horas en un medio líquido, hasta que las microfilarias, atraídas por el medio de incubación, abandonen la piel. En ese momento se observa al microscopio y se cuentan las larvas que llegan a sumar miles por cada miligramo de piel. Las reacciones específicas provocadas por las filarias y las microfilarias en los individuos infectados se exploran mediante pruebas inmunológicas que se efectúan en la piel o en los sueros de los pacientes. Ustedes están viendo ahora el equipo trabajando en un laboratorio de campo, en la selva, no en el centro de investigación, en el campo. A los 15 y 30 minutos o a las 24 y 48 horas. Los trabajos del CAICET basados en estas pruebas han demostrado que el 95% de los Yanomami de la Sierra Parima tienen esta prueba intensamente positiva entre los 15 y los 30 minutos, lo que revela la presencia en ellos de anticuerpos capaces de provocar graves cuadros de choque alérgico. También se ha demostrado que existe una marcada depresión de la reactividad cutánea tardía en más de 70% de los Yanomami, no solo frente a extractos de filarias, sino también de otros parásitos, lo que indica una importante disminución de su capacidad de defensa contra la oncocercosis y contra otras infecciones. Esto podría explicar la enorme mortalidad que otras enfermedades, como el sarampión, provoca en los Yanomami. En el territorio federal Amazonas, la oncocercosis es transmitida por especies de simúlidos o jejenes, de distribución localizada en el Ese área amazónica. que ven a la izquierda es Los insectos se el desarrollan primer por afluente que da origen al Orinoco, el río Orinoco, que tiene aproximadamente 2.000 kilómetros de longitud, nace en la sierra donde se están haciendo estos trabajos con la población Yanomami, la sierra de Parima. de partículas orgánicas transportadas por la corriente mediante órganos móviles especiales con aspecto de abanico. Después de efectuar 5 mudas, estas larvas tejen capullos y se transforman en pupas. Transcurridos 2 o 3 días, se rompe la envoltura pupal, emergiendo el imago o jejen adulto.
Bueno, esos conocimientos que se adquirieron sobre la enfermedad allí en el trabajo del programa de investigación y control permitieron saber puntos claves del ciclo sobre los que se podría actuar en el futuro para reducir el daño. Uno de ellos fue el descubrimiento del sitio donde se crían los simúlidos. Resultó ser que los simúlidos depositan sus huevos, las hembras que han madurado sexualmente después de haber ingerido sangre humana, depositan sus huevos en unas plantas subacuáticas que crecen en los raudales donde hay agua en movimiento que tiene alto tenor de oxígeno. Son plantas de la familia Podostemaceae que se ven a la derecha en la imagen y que pueden ser fácilmente reconocidas cuando se está recorriendo los cauces de agua. Allí el grupo de investigación entomológica encontró huevos pegados, adheridos a la superficie de las hojas, y de esos huevos pudimos hacer crecer hasta el estadio adulto, de manera que pudimos identificar las especies que estaban en juego en cada una de las regiones en las que había poblaciones Yanomami. Luego de identificadas sabíamos si eran vectores que transmitían la infección o si se trataba de otras especies que no tenían importancia epidemiológica. E identificados los vectores, éramos capaces de saber si eran resistentes o sensibles a las medidas de control que estaban disponibles en ese momento, que eran fumigaciones con algunas sustancias insecticidas o el uso de especies que permitían el control biológico de los mosquitos. Pero también logramos conocer otras características epidemiológicas de la enfermedad. Por ejemplo, que la prevalencia de las microfilarias en la piel de los indígenas a nivel ya de población, no de seres exclusivamente enfermos, era mayor a medida que subíamos. Era baja en la altura sobre el nivel del mar y alcanzaba cifras muy importantes cuando llegábamos a los 900 o 1000 metros de altura. Pero también aumentaba la carga parasitaria en relación con la altura, es decir, que había más cantidad de microfilarias por miligramo de piel cuanto más altos se encontraban los pobladores. Y ahí ya están ustedes imaginando una medida de reducción del daño. Si es posible que desciendan del lugar en las alturas donde están y que bajen a la altura del nivel del mar, posiblemente se puede reducir en parte el daño que la carga parasitaria provoca. Eso se pudo georreferenciar y tomando distintas comunidades Yanomami, utilizando todos los elementos de la aerofotografía, los sensores y todo lo que permite la georreferenciación informática, se pudo determinar dónde están situadas cada una de esas poblaciones y cuál es el nivel de endemia que afecta a cada una de ellas. El rojo es el más intenso, que está en las zonas de serranía y de montaña, y el verde es el menos intenso a nivel de las márgenes de los ríos. Con todo eso se pudo calcular el riesgo de la oncocercosis para las distintas poblaciones que están allí y las que eventualmente pueden llegar en el futuro. Y esto permite ya establecer políticas de control con base en el nuevo conocimiento generado por la investigación biomédica. Esto permitió además hacer un programa de control mediante tratamiento con ivermectina de las poblaciones afectadas. Y si ustedes observan las barras de prevalencia de la oncocercosis, de la carga microfilariana, de la queratitis punctata y de la presencia de microfilarias en la cámara anterior del ojo en el año 1981 y la comparan con la del año 2008, se dan cuenta que el impacto del programa ha sido positivísimo en el sentido de reducir todos estos elementos que estaban cuantificando el daño que se le producía a la población Yanomami por la oncocercosis. Pero además, el trabajo
en todo el territorio y con un equipo multidisciplinario permitió detectar otras enfermedades. Ni se suponía la existencia de tuberculosis entre estas poblaciones. Encontramos algunos casos sospechosos, les hicimos todos los estudios y se pudo confirmar la presencia de tuberculosis entre los Yanomami. Lo mismo casos de malaria. Se creía que la malaria afectaba a otro grupo, el grupo Yecubana, el grupo Curripaco, el grupo Piapoco, otros grupos que estaban en otras zonas, y sin embargo aquí se encontró una intensa transmisión y se fueron tomando medidas para controlar cada una de las enfermedades, además de confirmar que se habían producido epidemias de gripe, de sarampión, de toferina y de otras enfermedades respiratorias agudas virales cada vez que entraba un nape, como le dicen ellos, un forastero, a ese territorio y venía contaminado con algún virus que esa población nunca había entrado en contacto. Entonces, un episodio de sarampión en una tribu Yanomami, como me tocó ver varios, hacía desaparecer a la mitad de un pueblo y afectaba desde los niños recién nacidos hasta los adultos mayores, porque todo el pueblo estaba sin inmunidad contra el virus. La malaria, como ustedes ven, a través de un programa especial, también se redujo significativamente en una de las poblaciones incluidas en el trabajo. Entonces, interactuando con ellos, estaba un antropólogo francés, Jacques Lissot, que se fue a vivir con una comunidad y a partir de esa comunidad entró en contacto con otras 50 y acabó teniendo un profundo conocimiento de la cosmovisión, de las creencias, de las costumbres, de las interpretaciones de la salud y enfermedad, de la forma como el chamán controla los factores exógenos que pueden dañar al ser humano, y este amigo aceptó ilustrarnos a los miembros del equipo del programa de control en relación con las características de la cultura de los Yanomami. Hacía talleres como este con nosotros antes de que fuéramos al trabajo de campo y escribió un libro que nos lo dejó en la biblioteca del CAICET para que todos los jóvenes que allí llegaban tuvieran la posibilidad de conocer las características culturales de este grupo. Entre ellas, las características generales del chamanismo. Uno de los elementos importantes es que los Yanomami tienen una cosmovisión muy compleja y tan valiosa como la judeocristiana. No vayan a creer que no es comparable. Ellos dividen el universo en 5 niveles. El Tukukemishi, el Hetumishi, el Hetumisiwarapata, el Hetumisiwaropata, con una diferencia en la pronunciación, y Egetomisi-Suwepata, que son los niveles en donde está un mundo en gestación, más arriba de todos, más allá de los cielos, un mundo donde van a parar las almas de todos aquellos que no son mezquinos. Los mezquinos no entran ahí. Otro donde viven los seres humanos, los mortales. Otro más abajo, donde viven seres derivados de los seres humanos, pero que son inmortales. Y otro que es el mundo de las lombrices, de la putrefacción y de la oscuridad, que es el mundo de la destrucción, del desorden, del caos y de los malvados. Esto es fundamental para poder entrar a comprender la concepción de los chamanes en relación con la salud, la enfermedad y la muerte. Es importante que sepamos a esta altura que entre esos niveles no se pueden mover los seres que habitan. Los únicos que pueden hacerlo son los chamanes a través de espíritus que ellos controlan y que pueden ir desde el nivel superior hasta el nivel inferior y viceversa. Además
Tienen un conocimiento profundo de la botánica estos pueblos. Tienen identificadas a más de 5.000 especies y con una nomenclatura binaria como es la nomenclatura que nosotros utilizamos. Entre esas plantas hay algunas que son mágicas, que producen efectos alucinógenos, que producen otras alteraciones. Y entre los alucinógenos hay uno que es la ebena o yopo, que es particularmente importante en el chamanismo. Es esa acacia que ustedes ven ahí. Alguno debe recordar, si anduvo por el campo, que hay alguna acacia por aquí que es parecida a esta, pero no es la anodenantera peregrina, sino que son otras que tenemos por aquí. Esta, tostada, triturada y transformada en polvo, se inhala a través de una caña ahuecada que uno de los dos participantes en la sesión carga y deposita sobre una de sus fosas nasales, mientras que el otro sopla desde el otro extremo para hacerle llegar el polvo a las narinas. Produce hipercriña, vómitos, mareos, alucinaciones visuales, y los efectos duran unas 4 horas. Es usada por los chamanes para comunicarse con los espíritus. Necesitan esta sesión de uso del yopo para poder lograr esa comunicación. Pero también hay otras sustancias, otras plantas, una de ellas que provoca crisis de agitación, confusión e hiperactividad, que aumenta el umbral de tolerancia al dolor y que tiene también un efecto de 2 o 3 horas. Hay otra que, según las creencias de los Yanomami, si las mujeres colocan en sus palmas y en ocasiones en que hay una disputa en la cual se están golpeando o están luchando los enemigos, los de su comunidad con los enemigos, ellas al soplárselo le pueden producir la muerte. Hay otra, esta es la que les decía, la anterior, produce debilidad muscular e intensos dolores en las pantorrillas, y esta produce la muerte según creen ellos. Ahora, además de las plantas mágicas, además de los 5 niveles, hay criaturas sobrenaturales. Y las criaturas sobrenaturales son de 2 tipos, los yaité y los sécura. Los yaité son seres caníbales, maléficos, asociados a elementos naturales, se apropian del principio vital de los seres humanos para devorarlo, provocan enfermedades y causan muerte. Algunos, sin embargo, cuando son solicitados por los chamanes, los ayudan a tratar los enfermos. Los sécura fueron seres humanos, hoy son inmortales, viven en las rocas de las montañas, los rodea un mundo mágico violento, el árbol del machete, el árbol canto, el árbol curación, y cada especie animal y algunos elementos naturales tiene un écura que es su doble. Esto es particularmente importante para conducir las relaciones entre quien viene de fuera y la población Yanomami, porque a título de ejemplo les digo que si alguno mata en las cercanías de la Chabón o la habitación colectiva de los Yanomami un animal que es el doble de alguno de los que está en ese pueblo, ese va a sufrir enormemente y en consecuencia es mejor evitar ese tipo de cacerías para no provocar un daño que es a veces de gran intensidad. Los sécuras no son buenos ni malos, son los chamanes los que los dirigen y los orientan y los tienen bajo su control. Cuando quieren desencadenar una tormenta, llaman a uno de los sécuras. Cuando quieren traer nubarrones, llaman a otro. El espíritu femenino de la oscuridad es otro. Para matar a distancia, los chamanes envían caníbales como el espíritu luna, el espíritu samuro, que es el cuervo, o el espíritu arcoíris, que son los espíritus más poderosos entre los malignos que ellos han identificado.
Y para combatir a los demonios de la enfermedad utilizan los sables de los sécula recurriendo al espíritu del rayo o de un pez como el temblador. Las características generales de los chamanes son, en primer lugar, que son varones. En segundo lugar, son mayores. En tercer lugar, son los más sabios y los que portan la cultura de la comunidad en su mente y la transmiten verbalmente desde el comienzo de la historia porque no tienen idioma escrito. Algunos pueden desarrollarse como chamanes sin necesidad de un proceso de iniciación. Otros requieren un proceso de iniciación que lo desarrolla un chamán anterior, cuando ya se acerca al ocaso de su vida. En determinado momento se convierte, adquiere la posibilidad de dominar a los espíritus y entonces pasa a ser chamán. Los atributos fundamentales son que conoce todas las características de la cultura de su pueblo, que conoce a todos los individuos de su comunidad, que guarda memoria de los eventos que cada uno de ellos ha sufrido en su vida. Estamos hablando de pueblos entre 100 y 200 personas. Que tiene la capacidad de reconocer enfermedades que son propias de la acción de los espíritus malignos y otras que son propias de la llegada de los nape, los forasteros que han entrado en contacto con ellos. Y eso va preparando el camino para que podamos coexistir los médicos de la medicina occidental con los chamanes, porque esas enfermedades que han sido introducidas por los nape no son conocidas por ellos. Tienen potencial preventivo, pueden prevenir la aparición de determinadas enfermedades y tienen capacidad curativa fundamentalmente psicológica. Y además son capaces de armar un sistema de cuidados paliativos que ojalá nosotros fuéramos capaces de construir. Aquí tienen a uno que Jacques Lissot le pidió para filmarlo y que está en una sesión chamánica. Está llamando espíritus que vengan en su ayuda. Hay una enferma que tiene que curar. Sous l'emprise de la drogue, il se laisse envahir par différents esprits. Están en este momento entrando en su cuerpo esos espíritus. Ça, c'est l'esprit de la lune. Este es el espíritu de la luna. Le va a costar mucho porque ese es muy maligno. Ya ven ustedes que es un extraordinario actor. Ya lo tiene, ya está. Acá está la enferma. Y alrededor, toda la población observando el acto transparente del chamán. Depuis quelques jours, une femme du village décline rapidement. Cariana a une très forte fièvre et vomit régulièrement. Tiene fiebre, tiene vómitos, la enferma. Y entonces él está acercando más espíritus. Les Occidentaux ont El inventé esposo une sorte de maladie de la contre laquelle enferma les Yanomami n'ont presque aucune défense immunitaire. trata de ayudarla. Face à ce qu'on pourrait comparer à une épidémie de peste, ils n'ont qu'une seule arme, le chamanisme. Les chamans vont extraire la maladie qui est en elle. Entonces ahí va a quitarle del interior los espíritus que le están provocando el daño.
cuando los quita del cuerpo de la enferma, los lanza al último de los mundos, el de las lombrices. Hay otro chamán que viene y que lo ayuda. Gritándoles, algunos espíritus se asustan también y se van. Encontró una protuberancia muy dura y logró sacarla del interior del cuerpo de la enferma. Eso le dice a los demás. Y ahora pide ayuda para romper esa protuberancia con los machetes y con las lanzas y las flechas. Pero uno de los espíritus se metió en el chamán. Y entonces ahí tienen el resultado. Tienen que levantarlo los demás. Ustedes están viendo algo muy parecido al teatro griego. Este hombre es un actor de altísima calidad. Está ahora recuperándose de ese trance que pasó. Poco tiempo después llegamos nosotros y le pedimos al chamán para estudiar a la enferma porque él no había logrado recuperarla. Y él aceptó desde una posición de respeto de nosotros por él y de él por nosotros. Sacamos nuestros equipos, preparamos láminas de vidrio, sacamos colorantes, hicimos frotis de sangre, miramos en el microscopio y la enferma tenía paludismo. Entonces le dijimos al chamán que podíamos tratarla siempre y cuando él estuviera de acuerdo. Entonces él salió de ahí, se reunió con toda la población del Chabono, les explicó y nos dieron la autorización para tratarla. La tratamos y se recuperó. Ese fue uno de los elementos importantes para entrar en una relación permanente con la comunidad Yanomami, porque a partir de este chamán, todas las comunidades que estaban alrededor se enteraron de que había habido ese éxito terapéutico y nos admitieron cuando llegábamos a sus comunidades, siempre trabajando conjuntamente en coordinación con los chamanes de cada una de ellas. Entonces llega el turno de hablar de la medicina moderna, de la que tiene los conocimientos de biología molecular, de la que sabe la forma de los virus, de la que hace clonaciones, de la que conoce la reacción del aparato inmunológico, de la que tiene la imagenología a su disposición, de la que genera especialistas y que muchas veces no es capaz de unir los conocimientos de los especialistas para atender al ser humano enfermo. Esa medicina es una opción que se le podía haber planteado a estas comunidades y que muchos médicos venezolanos plantean como alternativa.
Pero también hay otras posibilidades. Primero, que siga actuando el chamanismo, porque estas comunidades están muy dispersas, porque tienen las características culturales que ya dijimos, porque es muy difícil que el gobierno venezolano les pueda poner en sus comunidades todo el equipamiento y los especialistas y las capacidades que tiene la biomedicina de hoy, pero por sobre todas las cosas porque el chamanismo mantiene a esas poblaciones en un estado de salud que es diferente que el que nosotros manejamos. Es un concepto social de salud. Un ser humano está sano cuando tiene bienestar, porque no tiene enfermedades, sí, pero porque tiene alimentos, porque no tiene guerras, porque no tiene amenazas y porque los espíritus malignos están tranquilos y controlados. Y porque además, cuando se le muere uno de los miembros de la comunidad, puede practicar con él el rito de la incorporación de sus cenizas a los parientes más cercanos a través de un ritual que algunos llaman de canibalismo de las cenizas. La otra opción es apostar a la medicina tradicional, que es aquella que desarrollan otros integrantes de la etnia que no son chamanes, pero que conocen las plantas medicinales. Otra opción es ofrecerles un programa de salud por la vía de la medicina occidental moderna. Nosotros pensamos que había que apostar a una medicina intercultural, que respetase, conociese y manejase todos los elementos de la cultura Yanomami y que pusiera a su consideración la posibilidad de utilizar lo que nosotros podíamos aportarles. Y en múltiples asambleas realizadas en toda la selva de la región amazónica donde ellos viven, acordaron en determinado momento que fuéramos adelante con la medicina intercultural y que todos los chamanes iban a aceptar el trabajo con nosotros. ¿Cuáles son para ellos las causas de las enfermedades? El robo del principio vital por seres sobrenaturales. Los seres sobrenaturales que vimos hoy tienen la capacidad de entrar dentro de un ser humano, quitarle el principio vital y llevárselo hacia las montañas. El sufrimiento o la muerte del Noreshi es el alter ego animal que señalamos anteriormente. La brujería, mediante el uso de plantas mágicas por parte de miembros de otra comunidad que los está atacando. O la yaguara, epidemias transportadas por el humo de los criollos. Es por el humo que esos criollos que vinieron en tandas sucesivas a la región que ellos habitan, le introdujeron la gripe, le introdujeron el sarampión, le introdujeron la hepatitis, le introdujeron una cantidad de afecciones que ellos no tenían. Entonces, basándose en esa concepción de la etiología de las enfermedades, respetando al chamán y a sus relaciones con la comunidad, el programa de investigación y control pudo colocar en distintos ambulatorios distribuidos en poblaciones en las riberas de los ríos, médicos que compartían esta manera de concebir su actuación. Pero hubo que hacer uso de dos tecnologías fundamentales para llegar a una medicina intercultural. La primera, la educación intercultural bilingüe, donde un grupo de miembros de las comunidades Yanomami y un grupo de médicos y otros profesionales y técnicos que iban a trabajar en el programa aprendían las cosmovisiones, costumbres y creencias de las dos comunidades, trabajando juntos sobre los problemas de salud que iban
a atacar. Y la otra, el uso de la medicina simplificada, que se había puesto a andar en Venezuela en el año 1963 por parte de un sanitarista, Ignacio Baldó, que basó la atención a las comunidades rurales dispersas en la formación de auxiliares médicos locales, funciones diagnósticas que podrían cumplir funciones diagnósticas, terapéuticas y de salud ambiental, y mantenían un estricto respeto de las creencias, las costumbres y sobre todo los liderazgos comunitarios, sin pretender sustituirlos. Esa experiencia fue exitosa y fue tomada en cuenta por la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, que echó a andar la atención primaria de salud. Entonces nosotros apelamos a esa medicina simplificada para seguir trabajando con el PROICET Amazonas. Y se hizo una estructura donde había ambulatorios rurales de tipo 1 y ambulatorios rurales de tipo 2 distribuidos en las comunidades que estaban afectadas por estas endemias. El uno tenía un auxiliar de medicina simplificada, un microscopista y un local básico que era un local indígena, hecho por los indígenas. El 2 con un médico, un auxiliar de medicina simplificada, un motorista para conducir las curiaras, que son canoas hechas con árboles que ellos saben hacer muy bien, un jardinero para mantener el entorno, para que la selva no gane la periferia de las policlínicas, y un local con 2 o 3 ambientes donde se pudiera mantener durante un tiempo en tratamiento y en observación a los pacientes, además de una lancha con motor fuera de borda y una curiara. Acá está un médico uruguayo, compatriota, Carlos Boto, trabajando allá por los años 80 en una comunidad de Parimabé, en la frontera entre Uruguay y Brasil. Y a la derecha está un auxiliar de medicina simplificada, que es un Yanomami, que se puso una camiseta con el número 19 y que está haciendo labor de diagnóstico de malaria entre su gente en una comunidad. Otro de los auxiliares de medicina simplificada tenía gran destreza para dibujar y entonces dibujó el ciclo de la oncocercosis. Y se lo explicó a su pueblo con este cartel, donde la frase de arriba en Yanomami quiere decir: así se transmite enfermedad con este mosquito. Estoy diciendo textualmente lo que dijo Josualito. Cuando se pica persona, se chupa sangre y pica otra persona sana. Así se transmite oncocercosis. Eso, con el dibujo, con las frases en Yanomami y con la presencia de Josualito entre sus compatriotas, tenía una eficacia educativa formidable. También decía: mosquitos se producen en pozo de agua, escrito en castellano por otro auxiliar de medicina simplificada. Entonces fuimos a la articulación entre los sistemas de salud occidental y Yanomami, lo cual, al poner el título, ya les muestra a ustedes que respetábamos sobremanera la visión Yanomami, porque decimos sistemas de salud occidental y Yanomami, con división de papeles y ámbitos de competencias claramente establecidos y acordados entre el médico del programa y el chamán de la comunidad. Al comenzar la interacción, ambos se comunicaban, establecían en qué iba a trabajar el chamán, en qué iba a trabajar el médico, y eso evitaba problemas en el trabajo común, a tal punto que muchas veces terminaba una sesión chamánica como la que vimos anteriormente, y mientras se estaba desarrollando estaba el equipo presente del programa, y cuando terminaba ya el propio chamán entregaba al paciente al programa para que pudiera avanzar. Había interacción en el campo y se manejaban frente a la comunidad visiones recíprocas. A mí me tocó explicar un día lo del asunto de las microfilarias para decirles que era lo que les causaba la ceguera, que los preocupaba muchísimo porque no podían cazar, naturalmente, ciegos o con disminución de la agudeza visual. Entonces les mostré en el microscopio las microfilarias para que las vieran y les dije que esas eran
los agentes de la enfermedad. Y entonces Samuel, el chamán, me abrazó contentísimo y me dijo que había visto por primera vez a los espíritus de la oncocercosis y que él se iba a encargar de luchar contra ellos. Y seguimos luchando los dos. Él con su canto y con sus actuaciones teatrales y yo con ivermectina. El asunto es que la enfermedad mejoró. La ética médica y el valor de la autonomía personal entre los Yanomami. Los Yanomami no son un objeto nunca en la relación médico-paciente. No son pasivos. Vienen a decirle al médico lo que tienen, saben lo que tienen y saben lo que quieren. Y el médico que pretenda decirle que no sabe nada y que lo que tiene es lo que él cree, corta la relación con ese paciente. Los Yanomami mantienen su autonomía ahora, respetando sus visiones, se logra el acuerdo, reciben los medicamentos, respetan las dosis, las dosificaciones, atienden los cronogramas, cumplen de tal manera que había una mortalidad infantil en esta población cuando llegamos de 500 por 1000 nacidos vivos que morían por diarreas y deshidratación y por enfermedades respiratorias prevenibles con vacunas, y se puso a andar un programa de vacunación y otro de rehidratación oral, y bajó en 3 años a 80 por 1000 nacidos vivos. El programa de rehidratación lo hicieron las mamás Yanomami, yéndose a la selva con los rehidratantes y volviendo con los niños curados, sin más necesidad que una explicación adecuada de cómo debían dosificar ese suerito que se estaban llevando. La autonomía para los Yanomami es fundamental, como para cualquier ser humano. Y entonces el médico debe respetar ese elemento fundamental del bienestar, que es poder ejercer la autonomía. Con estos elementos, un día los Yanomami de Venezuela sufrieron un ataque de los buscadores de oro del Brasil. Hay muchos buscadores de oro en la frontera brasilera con los Yanomami de Venezuela. Y hubo una masacre en una población. En el año 2012 esa población llamó a una asamblea de todos los Yanomami, y esos Yanomami en una organización comunitaria que se llama Orami, reunidos en Puerto Ayacucho, dijeron en su punto 14, en el punto 14 de su proclama: solicitamos un plan de atención en salud que sea continuo y eficiente para la zona del Alto Camo, un componente del Alto Orinoco. La atención sanitaria con formación de agentes de salud Yanomami de las propias comunidades y la instalación de radios de comunicación son fundamentales para mejorar la salud y evitar la reincidencia de mineros ilegales en la zona, las radios para avisar que estaban viniendo. Esto le mostró al equipo del CAICET que sigue allá, Voto entre ellos, que el trabajo realizado durante años había aprendido en los Yanomami. Querían utilizar el sistema de salud que se había trabajado en conjunto desde la investigación, desde el control y desde la participación comunitaria. Y el gobierno venezolano tuvo que atender el pedido, recurrió a la formación de agentes de salud Yanomami, y esos agentes de salud son los que hacen las visitas comunitarias, son los que estudian los problemas de las comunidades y son los que los atienden en los ambulatorios tipo 1 para luego, si es necesario, ir al tipo 2 o al hospital que está en Puerto Ayacucho. Esta experiencia despierta muchísimas reflexiones. Yo ya llevo mucho tiempo con ustedes y les voy a decir solo 3. Primero, la investigación biomédica multi e interdisciplinaria contribuyó a crear conocimientos útiles para abordar problemas de salud en etnias indígenas de Venezuela. Nuevo conocimiento. Segundo, la articulación inmediata de los nuevos conocimientos a los agentes, servicios y sistemas de atención médica se tradujo en mejoras significativas de los niveles de salud comunitarios.
No se pasó por el trabajo científico y luego la lectura de los que podían leerlo para introducir la política de salud. El conocimiento era inmediatamente entregado a los encargados de conducir el programa de control y este se nutría de los conocimientos inmediatamente después. Tercero, dicha articulación se caracterizó por respetar estrictamente las culturas indígenas y por el trabajo respetuoso y complementario de médicos y chamanes. En bioética se manejan 4 principios: no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. Bueno, hay que aplicar eso cuando se trabaja con comunidades diferentes. En Venezuela, en el Uruguay, en Montevideo, en los departamentos. Por eso es tan importante que se les transmita esto que se ha vivido por allá, y además porque muchos de ustedes pueden ser llamados a trabajar en esas tierras, porque no ignorarán que la presidenta del Brasil acaba de abrir un programa para médicos de otros países, porque no le alcanza con los que tiene en su país, para que, si lo desean, se inscriban y vayan a trabajar allá. Bueno, nuestros médicos tienen que conocer esto por si un día van a trabajar con etnias indígenas en pueblos latinoamericanos, que todos los que nos rodean, desde los más cercanos, Argentina, hasta los más lejanos, Venezuela, Colombia, etcétera, todos tienen comunidades indígenas. Las preguntas. Yo propondría una cosa, vamos a hacerle preguntas a ellos, bueno, después nos juntamos de vuelta. Magnífico. Y que nos hagan preguntas. Sí, la pregunta esencial que yo les haría, con permiso... Adelante. ¿Qué similitudes y qué diferencias se encuentran entre la salud y enfermedad en los Yanomami y nuestra cultura? Y lo segundo, ¿qué similitudes y diferencias se encuentran entre su solución médica y nuestra solución médica? ¿Entendieron? Sí. ¿Se animan a discutir eso y nos juntamos? ¿Les damos 15 minutos? Cortita. Si quieren, acá mismo se juntan, no salgan del salón, formen 3-4 grupos. Bueno, quedó bueno. El último grupo de atrás. Estamos medio todos juntos en realidad. Bueno. Nosotros en realidad vimos un poco más la parte de similitudes de ellos, de su sistema de salud y de nuestro sistema de salud. Hablamos un poco de que ellos tienen sus rituales religiosos o de creencias, que nosotros también tenemos rituales y que tomar la medicación, asociarla con ciertas actividades del día, ayudan, no es tan diferente. El hecho de que mucha gente se siente enferma porque piensa que hizo algo malo, o el qué hice yo para merecer esto cuando con un cáncer o cosas así, en realidad no estamos tan alejados tampoco. Como hay, bueno, por ejemplo, se sabe que la gente que tiene religión, como que es un factor protector y como que alarga la vida, tiene un apoyo, que ellos de hecho lo tienen también, porque confían en su chamán. Hablamos un poco de cómo el poder respetar lo que, o sea, que se pudo lograr mejorar su salud, ¿no? Y que hubo una buena comunicación, pese a ser culturas tan diferentes entre la gente que fue, o sea, ustedes que fueron, y los grupos indígenas. Que eso que se pudo lograr y de muy buena forma, y que escucharon y que fueron receptivos, que muchas veces a nosotros en la misma cultura, con una persona que tiene más o menos los mismos códigos que nosotros, nos cuesta un montón. Y bueno, y una de las opiniones que decía, bueno, capaz que justamente al creer que va a tener los mismos códigos que yo, eso hace que pase por alto, que de repente no, que son diferentes, y complica la comunicación en nuestra consulta, digamos. Fue medio
por esa zona. No sé si me Ver lo importante fue unir ambas cosas, no denigrar una o darle menos importancia a sus creencias o a la medicina, y que las dos juntas pudieran trabajar sin necesidad de desprestigiar a una de las dos. No había ir por qué en contra de sus creencias, todos tenemos nuestras creencias, todo. Hoy en día se ve mucho hacer, no sé, rezar para estar bien, cosas así. Nosotros también tenemos nuestras creencias y pensamos muchas veces que nos enfermamos por algo mucho más mágico de lo que podría llegar a ser. Entonces como que son todos valores y son todos válidos. Los médicos hoy en día participan o interpretan o se dedican a ver esas creencias como forma de la práctica. Es decir, en la práctica médica cotidiana nos dedicamos al análisis, aunque sea no muy profundo, pero de las características del sistema de creencias del paciente que tenemos delante. No, la mayoría no. Y de hecho en nuestro grupo hablábamos, por ejemplo, lo que pasa en pediatría, cuando van las mamás diciéndote que le fueron a tirar el cuerito o que le fueron a hacer determinadas cosas, y además llevan a su hijo al pediatra. Muchas veces se toman el pelo, les dicen cosas que no están buenas, que en realidad no respetan la creencia de el mal de ojo y todo eso, que no le hagan mal de ojo, que fueran para que lo curen. Que no me lo miren mucho. El empacho, no me lo miren todavía mucho. El médico no se comparte. burla de como que de repente no tiene educación y es por eso que tiene ese empacho. Yo igual tengo dos preguntas, ¿no? Porque pienso, ¿no? Un poco lo que decían acá los compañeros. Capaz que si ustedes hubieran ido con el ánimo de desterrar esa cultura o hacerles ver que las creencias de ellos no eran válidas o eran poca cosa, quizás ustedes no hubieran podido meterse en esa civilización, adentrarse y llegar a esa conjunción, ¿no? Y por el otro lado pienso, ustedes capaz que piensan o no, que el resultado que ustedes tuvieron de positivo, ¿fue positivo porque lograron una cura o porque identificaron ese parásito y entonces por ahí vino la cura? Y si no, ustedes no hubieran identificado eso y ustedes no hubieran podido llegar a un resultado, hubiera sido igual el éxito. No sé si se entiende lo que Sí, sí. Bueno, acá empiezan las preguntas para ustedes. No sé quién quiere empezar a comentar y a contestar. ¿Me respondo a ella? ¿Sí? Que fíjate lo siguiente, nosotros partiendo del respeto hubiéramos logrado lo mismo que logramos con los éxitos terapéuticos si no los hubiéramos obtenido. Y de hecho pasó. Hubo varias comunidades de las que fuimos llamados por epidemias de gripe o por epidemias de sarampión, y llegamos y se nos murió la mitad de la población. Sin embargo, el gesto de atender el llamado, de acompañarlos en el proceso, de seguir con ellos los rituales que culminaron en la cremación de 50 cuerpos en el centro de la aldea, con la colocación final de las cenizas dentro de una tapara, que es una calabaza, donde ellos van a colocar los huesos incinerados y los van a mantener hasta una fiesta en la cual ingieren las cenizas, junto con una sopa de plátanos, que es una forma de banano amargo que ellos cultivan para alimentarse. Bueno, en esas comunidades seguimos siendo llamados durante todo el tiempo, y hoy el equipo sigue siendo llamado. Lo que pasa es que nosotros dimos una explicación, y la explicación la dimos adelante de toda la población. No, ahí eso es muy importante. El chamán no actúa en forma individual exclusivamente, actúa en forma individual delante de la comunidad, y toda la comunidad se entera por lo que dice el chamán y no por el rumor que surge del que pudo hablar con el chamán, y entonces nosotros tuvimos que entrar en esa técnica también y decir todo lo que nos pasaba frente a la comunidad evaluaba y siempre ratificaba la confianza. Voy a añadir una pequeña cosita. La credibilidad y la confianza se logra a través de la transparencia
a través de que todos vean lo que hace ese uno. Así se logra la confianza.